Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Última Conexión. Conduce el periodista Alejandro Avendaño. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. Robótica digital se titula este poema. El hombre creó el chip maneja al hombre. Se multiplican esos hombres. El papel no es necesario. Incluso los celulares, ni la televisión, ni las conversaciones. No hablan, se conectan. Se conectan entre chips. Sensorialmente se conectan. Múltiples células cerebrales como ventanas se abren. Ya no es necesaria la palabra. Se piensan, se entienden. Parece ciencia ficción el futuro que se viene. A propósito de los medidores inteligentes. Palabras besadas de Daniel Graglia, poeta regional, siempre acompañando la Última Conexión. Junto a Felipe Borque le vamos a acompañar durante estos 60 minutos en el Estelar de Magallanes. Martes sociales. Casos que impactan profundamente a la comunidad. Casos que nos olvidan. Y yo siempre he dicho que la justicia que llega tarde ya no es justicia. Pero finalmente vamos a seguir desde este medio para que se haga justicia. Y para que nunca más sucedan casos como el de Roxana Ruiz en Porvenir. Le quiero dar la bienvenida a su padre, a don Miguel en primer término. Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y a su hermana Mary Ruiz también. Mary, buenas noches. Buenas noches. En la Última Conexión. Miguel, cuéntanos, ¿qué pasó ese día hace 3 años ya, 7 meses? Bueno, es muy largo el detallar qué sucedió ahí, pero fue un día totalmente trágico, un día de tremendo dolor, un día de preguntas, consultas, lamentos y también de unas tremendas interrogantes, confiando en nosotros que nuestra hija estaba bien, y de un momento a otro ocurre una noticia que nos indica que irremediablemente nuestra hija había fallecido. A lo mejor algún papá puede decir, falleció en un accidente, tuvo un problema grave, se enfermó rápidamente. El embarazo no es una enfermedad, por lo tanto se descarta. Un accidente tampoco. O también capaz que pueda determinarse como accidente cuando alguien hace algo y sin querer ocurre un hecho trágico. Claro. Pero para eso nosotros tenemos una serie de normas que nos dicen cómo evitar eso. Tenemos que ser precavidos, cada uno en su profesión sabe cuáles son los riesgos. Y cuando uno tiene un riesgo de salud, hay un lugar que es súper importante en toda comunidad y son los hospitales. Ya. En este caso, estoy hablando del hospital Marcos Chamorro de Puerto Porvenir. Exacto. Un hospital tremendo que hay ahora. En su época, cuando ocurrió la muerte de mi hija, no tenía tal dimensión ni era tan moderno, pero tenía los mismos medios que tienen ahora. Pero ese día, gente que estuvo trabajando y que estaba de turno, que tenía que cumplir con su labor de mejorar, proteger y salvar vidas, lo hicieron muy mal. ¿Y qué hicieron ellos en la hospitalización de Roxana? Bueno, ellos la internaron, ¿cierto? Pero porque ella tenía algo que era propio de una mujer que va a tener bebé. Ya. Le llegó ciertos minutos en que iba a viajar y antes del viaje ella notó que tenía una mancha de sangre en su calzoncito, y entonces nos consultó a nosotros que estábamos en Punta Arenas qué podía hacer. Claro. Y uno como padre, por supuesto, hay situaciones en que uno deroga la responsabilidad a los medios que son los más pertinentes. En este caso nosotros con mi señora le dijimos, hija, ándate de inmediato al hospital de Porvenir para que te evalúen y te evacúen lo más pronto posible. A Punta Arenas. A Punta Arenas. Porque de hecho ya no pueden en la Guaguaya. Ese era un caso pero irrenunciable por la fisonomía física y su característica y su embarazo que ella tenía. La posición del bebé era imposible que ella tuviera su bebé. Aparte que el hospital tampoco está en las condiciones como para poder hacer ese tipo de parto, claro. ¿Cierto? Como esto era una urgencia, ella fue a consultar. Bueno, o sea, no sabemos qué claro. tan urgente fue, porque en realidad, bueno, quisiera aportar un poquito, porque dale, por favor. Ella el día viernes se venía a Punta Arenas porque tenía médico acá. Ella se controlaba aquí en Punta Arenas, ella vivía en Porvenir, que también quiero aclarar, porque
bueno, los medios de comunicación de repente se desordenan un poco las ideas, las noticias se dan y se tiran más para un lado. Entonces, en el caso de mi hermana, ella estaba viviendo en Porvenir, ella se quedó embarazada y su pareja tenía unos trabajos allá, entonces ella se fue a acompañarlo. Eso fue lo que sucedió y por eso ella fue a pasar su embarazo con la pareja, que es lo que quiere toda mujer, o sea, no queremos pasar los embarazos sola. ¿Y por qué, Mary, por qué iniciaron esta demanda? Bueno, esta demanda es que se inició justamente por todas las cosas que nos fuimos enterando que sucedieron. Ya. Mi hermana el día viernes 7 de agosto fue al hospital. Bueno, ella se venía para acá, pero al final no viajó porque se sintió mal en la mañana. Y fue al hospital y le dijeron allá que era recomendable que se viniera a Punta Arenas. Entonces ella esperó el domingo para venirse a Punta Arenas, porque iban a dejar unas cosas listas para que ella ya viniera a programar su cesárea, a hacer todos sus trámites que tenía que hacer para tener a la Angelita, que es el nombre que le puso ella. Claro. Entonces, en ese transcurso del día domingo, justamente él llama a mis papás y les cuenta que estaba media complicada porque había encontrado una manchita de sangre en su calzón. Entonces se fue al hospital y ahí es donde yo digo, no sé si llamarle urgencia, porque una urgencia para mí, y lo que he buscado en libros para poder aclararme todas las dudas que tenemos respecto a lo que le pasó a ella, no es algo que dure más de media hora. O sea, si tú te das cuenta, cuando existe un accidente tiene que ocurrir todo rápido, porque es una emergencia, es una urgencia, es algo que tiene que solucionarse en el momento. En el caso de mi hermana, desde que entró al hospital hasta que se decidieron qué hacer con ella, pasaron casi 4 horas. Claro. Entonces ahí es donde yo me pregunto, ya, ¿fue una urgencia? ¿Se podría haber hecho algo? Conociendo que existen, no sé, helicópteros, aviones de la Fuerza Aérea a disposición de la comunidad, ¿por qué no nos avisaron? ¿Por qué no nos dijeron que era una alternativa? ¿Por qué no nos preguntaron si podíamos pagarlo o no? Jamás existió ese tipo de conversación. Ya. O sea, allá se tomaron determinaciones bajo la responsabilidad de alguien en específico, pero no existieron alternativas. No existieron alternativas y tampoco nos trasladaron la responsabilidad a nosotros, porque también uno podría haber dicho, mira, ¿sabes qué? Yo veo que la cosa ya no va a funcionar bien, mejor hagamos esto, bajo nuestra responsabilidad. Y fíjate que yo creo que si hubiese existido ese tipo de información, este resultado no hubiese sido el trágico resultado con el que estamos viviendo la fecha y con el que vamos a vivir siempre. Mary, ¿algún parlamentario magallánico se interesó en la situación de Roxana? No. Ya. No, Así de sinceramente, claro. así de claro, no. Mis papás golpearon todas las puertas que tenían que golpear, no por solucionar el tema de mi hermana puntualmente, porque en realidad por ella mucho no se puede hacer más que tratar de que la justicia haga lo que tiene que hacer. Pero con la creencia de que tienen que existir cambios y que no queríamos que le pasara a nadie más lo que le pasó a nuestra hermana, mis papás llegaron hasta la Corte, no, hasta el Consejo de Defensa, no, perdón, ¿cómo se llama? Al Congreso. Al Congreso. Llegaron al Congreso, a la Comisión de Salud, a presentar el caso. Y en ese momento ningún parlamentario de la región los acompañó, ni los apoyó, ni les dio unas palabras. Y si es que alguien les dio unas palabras o un espaldarazo, como se dice, nunca más volvieron a decirnos algo, o ¿sabes qué? Más que preocuparse del caso de la Roxana, a decir, oye, hay que hacer cosas en ese hospital. Para que nunca más. Miguel, ¿y las autoridades regionales? No, justamente de eso es lo que yo más siento una decepción, producto de que ellos, que podrían haber sido los principales protagonistas en este tipo de problemas, no se acercaron, no me llamaron. Y lo que es más grave, que nosotros teníamos una parlamentaria, senadora de Magallanes, que también había tenido un problema grave de salud, y presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso, y nunca hizo absolutamente nada por ver qué estaba pasando en el hospital de Porvenir, porque no estamos hablando de un caso puntual, estamos hablando de un hospital, y de que hecho, desde el momento en que nosotros abrimos la puerta para descubrir qué sucedió ahí, encontramos una tremenda caja de Pandora. Además, tú fuiste invitado a la Comisión de Salud a Justamente. exponer en la Cámara de Diputados. Aquí ¿Cómo viene, fue eso? mira, aquí viene lo paradojal del tema, porque Ya. resulta que si yo tengo acá 4 parlamentarios, Claro. que son los que se encargados, son embajadores. Ahora son nuestros. 5. Sí, pues ahora son 5. Son embajadores nuestros, Sí, pues. que tienen que estar dispuestos a llegar allá al Congreso con la camiseta de Magallanes a solucionar los problemas nuestros. Justamente no lo estaban haciendo. De hecho, mira,
¿Sabes tú por qué yo llegué al Congreso, no? Llegué por una iniciativa de la diputada en esa época, Carla Rubilar, Ahora intendente metropolitana. y el diputado Javier Macaya. Es insólito, O sea, dos personas del área metropolitana claro, de Santiago tomaron este caso. se vienen a preocupar de un lugar tan lejano como es Magallanes. Es más, la misma señora Carla Rubilar me dijo a mí, don Miguel, ella me llamó a mí, producto de que una persona que yo conocía y que estaba en el Vaticano en esa época, se enteró de la muerte de mi hija y automáticamente él llamó a Carla Rubilar para proponerle que viera la posibilidad de qué pudo haber sucedido con esa niña en Porvenir. Que de hecho cuando ella se enteró todo el tema, me dijo, don Miguel, su hija y ninguna mujer en Chile se puede morir en un hospital, y menos con las tecnologías que tenemos ahora en el siglo XXI. Por lo tanto, usted tiene que abrir la investigación y descubrir qué pasó ahí. Yo, dijo, me voy a preocupar personalmente, porque además de eso, de que yo soy diputada, soy doctora, me dijo. Claro, exacto. Entonces cuando me dio esos antecedentes, ¿qué me queda a mí? Yo lo consulté con mi familia, hablé con mis hijas, y dije, oye, ¿sabes qué? Porque a todo esto nosotros quedamos súper choqueados. Tuvimos un letargo como de un mes, que andábamos como verdaderos sonámbulos, no sabíamos qué hacer, porque esa cosa era un lugar destruido, nuestra casa. Era peor que una guerra. Nosotros no sabíamos qué hacer, no teníamos un norte claro porque estábamos totalmente confundidos, porque aparte que Rosana era mi hija menor, exacto, era la guagua de la el casa. Conchito, pues. Y ahí ella era súper aprensiva, nosotros andábamos siempre preocupados de ella. Su hermana era su verdadera mamá, o sea, ella tenía 3 mamás y un papá. Con todo este cuento, yo me puse a pensar, bueno, investiguemos, y empezamos a encontrarnos con miles de detalles. Era gravísimo lo que estaba pasando ahí, cómo no se tomaron las medidas. Había un reglamento que se llama de protocolos de evacuación, que lo tenían vencido, 60 días vencido, no estaba vigente, y es como una licencia de conducir, que si tú no la renuevas, estás cometiendo un delito. Y eso es lo que justamente ellos hicieron, porque tampoco aplicaron la iniciativa de haber consultado, ¿cierto? Y sabes que tenemos un problema grave acá, evacuemos. ¿Sabes cuánto cuesta trasladar a un paciente grave en helicóptero? 1 millón de pesos. No hay ninguna familia, yo creo, en Punta Arenas que se negaría a comprometerse con ese dinero. O sea, si las hay, son contadas con los dedos de la mano. Justamente. Sí. ¿Me entiendes? Y para eso tienen también las autoridades que tomar las decisiones, y cuando ocurra algo que no está al alcance de ciertos personajes. Acá, Mary, ¿hubo sumario finalmente? Sí, existió un sumario administrativo donde, bueno, igual salió con un resultado positivo para nosotros, negativo para ellos, porque existía un medicamento que no estaba en ese momento en la farmacia del hospital. Entonces se tuvo que sumariar al encargado, creo que el encargado de la farmacia, si en realidad ni siquiera fue directamente a los médicos. Que eso también a nosotros nos llama mucho la atención, porque no sé, si alguien va a intervenir, lo primero que tú te fijas es qué es lo que tienes para poder intervenir. En el caso de mi hermana tampoco tenían sangre, y eso es algo que también, o sea, nos llama la atención, cómo puedes decidir operar con todos los riesgos que se pueden correr en cualquier operación, y no había alguien que supiera poner anestesia, no había sangre, no había el medicamento que necesitaban para poder evitar que se desangrara mi hermana. Trataron de suplir la sangre con otros procedimientos que no son avalados por la medicina. Entonces ocurren un montón de cosas que tú dices, pero ¿cómo entonces te demoraste 4 horas para tomar la decisión de meterla a pabellón y hacer lo que hiciste? Y quién sabe qué otras cosas más pasaron, que no están documentadas. Lo que nosotros estamos comentando ahora es lo que está escrito, porque hay cosas que también nos dijeron, que la peridural se la trataron de poner más de 20 veces, claro, pero resulta que ¿contra quién lo compruebo? Si el hospital me va a decir que lo que vale es lo que está escrito en la ficha, claro, es su palabra, y resulta contra que en la tuya. ficha hay hasta páginas en blanco. Miguel, ¿y producto de esta demanda hubo mediación en el Consejo de Defensa del Estado? Sí, tuvimos varias mediaciones. Un desastre. ¿Cuántas fueron? 3. Sí, pero fue un 3. desastre. Y bueno, ellos también concurrieron, y por todo lo que estábamos pasando y los antecedentes que nosotros recogimos, porque para informar a toda la gente, nosotros en la investigación del caso de mi hija ya van 2000 fojas. Nosotros nos leímos todas las fojas, una por una, y hay un montón de detalles, porque este caso no va a terminar así de fácil.
hay un montón de detalles y también ellos cuando acudieron al Consejo de Defensa digamos, a defender su parte, no tenían los argumentos. La directora de salud, en ese entonces, señora Pamela Franci, llegó con un abogado ahí y no supieron qué explicar, no sabían qué decir, porque justamente ahí yo lo que hago es la crítica, la capacidad profesional no estaba. Mira, si la directora de salud no sabe para dónde va el norte, ¿qué se puede esperar de la directora del hospital, que también fue negligente? O de los profesionales. Y de los profesionales que están ahí, a lo mejor puede que justifiquen algunos que están recién empezando. Oye, en la salud no hay que jugar. La salud es algo muy serio. Y el Ministerio de Salud tiene que ser súper responsable de cómo manejan sus cosas y sus materias administrativas. Cómo dotan los hospitales también. Y cómo habilitan y administran bien los hospitales. No puedo tener yo a un doctor que no sabe cuál es su trabajo. Porque Claro. pone en riesgo la vida de personas inocentes. Exactamente. ¿Y esta demanda contra quién va específicamente, Miguel? Mira, va contra el Ministerio de Salud, desde la ministra de Salud hasta el último que resulta responsable en el caso de mi hija. Ya. En otro de los temas, también tengo entendido que tú hablaste con la ministra de Salud. Mira, la ministra de Salud en ningún caso quiso hablar conmigo. Lo que más hizo fue evitarme. Yo la interpelé a la señora Carmen Castillo, Ya. con nombre y apellido. Cuando vino a Punta Arenas, ella vino prácticamente obligada por el famoso problema que tenían los niños de cáncer. Entonces, en esa visita que vino a hacer a esta región, yo me traté de contactar con ella, que era imposible. Al final tuve que presionar y prácticamente obligarla a que me escuche. Eso fue en el Liceo María Betty, en donde yo la ubiqué a la señora y hablé con ella. Prácticamente le tuve que estar gritando porque lo que más hizo fue evadir la conversación conmigo. Y a mí lo que me extraña, que siendo ella una profesional, un doctor que debe manejar muy bien la parte psicológica, en este aspecto fue prácticamente muy decepcionante su actuar, porque un médico, y más encima una ministra de salud, que se haya dado el lujo de rechazar una conversación conmigo, yo lo encuentro totalmente alejado de ética y de profesionalismo. ¿Y cuáles son los argumentos válidos en esta demanda que confirman estas aseveraciones en contra del Ministerio de Salud, Miguel? Bueno, Nosotros contratamos un médico. Ya. Nosotros contratamos un médico forense. Un perito. Un Sí, perito claro. especialista en casos como el de mi hermana. En realidad nos costó encontrar un médico que pudiera hacer este trabajo. No es tan fácil. Aquí en Punta Arenas, con quienes podríamos contar, algunos ni nos respondieron. Ya. Yo traté de comunicarme con muchos médicos y este caballero muy amablemente me escuchó. De hecho, me llamó súper tarde diciéndome que tenía tiempo para escucharme y tomó el caso. Con los argumentos de él, nosotros podemos aseverar, porque existen dos tipos de demanda. Hay una demanda civil y otra penal. La penal es la que busca culpable más que todo, y la civil una reparación. Claro. En el caso de la civil es donde tenemos que presentar más pruebas. Las dos van marchando en paralelo. Entonces, lo que nos entregó este médico perito es la información relevante respecto a lo que le pasó a mi hermana, lo que debió haber sucedido y cómo se debieron haber hecho las cosas según lo que indica el Ministerio de Salud. Entonces, en ese escenario, a nosotros nos asevera que existió falta de servicio, de que si fue una urgencia, la urgencia no debió haber durado 4 horas para que recién ella ingresara a pabellón, que el procedimiento que se realizó tampoco cumplía con el mínimo para poder haber intervenido a mi hermana. Y lo otro es que el día 7 era un día crucial para todas las acciones que se pudieron haber tomado respecto a lo que le sucedió a ella. Ella, al recibir la instrucción del médico el día 7, que está escrito y donde dice que se traslade a Punta Arenas por sus propios medios. O sea, mi hermana no era médico, ella estaba estudiando construcción. Yo tampoco soy médico, Claro. tengo una carrera muy distinta. Tengo una hermana que es técnico paramédico. Ella podría haber entendido qué es lo que le quiso decir al médico, o tampoco, porque no hay nada explícito que dice, váyase, esto es urgente, si usted se queda acá, puede perder el bebé, o le puede pasar algo a usted.
No, dice, se recomienda trasladarse a Punta Arenas. Entonces mi hermana se tomó el tiempo, ordenó sus cosas y se quiso venir el día domingo. Ya. Si el día viernes a ella le hubiesen dicho, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que te vayas hoy mismo a Punta Arenas. O sea, conociendo a mi hermana o a mis papás, Se viene. hacen lo posible porque llegue. Claro. Pero en Mary, ningún momento existió esa oportunidad de que pudiéramos tomar una decisión. ¿y cuáles son las últimas acciones que se han hecho con respecto a Roxana? Bueno, estamos a la espera de una sentencia en la demanda civil. ¿Cuándo estaría eso más o menos? Yo creo que debiera estar de aquí a junio, julio. Ya. En realidad en ese aspecto hemos estado nosotros bien En agosto vamos a cumplir 4 años. tranquilos. En agosto son 4 años, el 9 de agosto son 4 años. Bueno, pero han sucedido cosas en términos generales. Nosotros cuando iniciamos el tema de la demanda y todas estas cosas que han hecho mis papás en realidad, porque ellos han tenido la bandera de lucha de lo que le pasaba, lo que le pasó a Roxana y sobre todo para poder darle una respuesta a nuestra sobrina, la Angelita. El tema de la Comisión de Salud, el tema de interpelar a Michelle Bachelet, a la señora Castillo, golpear puertas, abrir puertas, porque de hecho cuando le pasó esto a mi hermana, mucha gente nos escribió y nos contó lo que le estaba pasando. Todo eso, quizás para nosotros a la fecha no ha tenido como ninguna respuesta tangible de decir, lo logramos. Todavía no, pero sí han existido pequeños cambios que nos dan luces de que las cosas podrían cambiar. Sí. No como nosotros quisiéramos. Por ejemplo, desde que pasó lo de mi hermana, la cantidad de demandas de gente exigiendo derechos por temas de salud acá en la región aumentó considerablemente. Miguel, finalmente nosotros nos encontramos hace muy poquito en el ferry y quiero que quede claro porque yo soy de Porvenir, nacido y criado allá. Tu bronca no es contra el pueblo, no es contra el poblador. Por ningún motivo. Tu bronca es para que estos casos no vuelvan a suceder. O sea, el caso de Roxana se ha repetido 6, 7 veces más o menos. En otras, quizás en otras Sí. esferas, pero hoy día se está luchando por necesidad de especialistas. Es urgente. El concepto de vivir en isla es impresionante. O sea, quedas totalmente aislado. Tuviste la posibilidad de hablar con la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Qué sucedió en ese encuentro? ¿Qué le pudiste tú decir como padre? Que hoy día tiene un dolor para toda la vida. Porque Roxana no la vas a tener nuevamente. No. ¿Qué pudo decirte Michelle Bachelet en su condición de mujer, de madre, de presidenta, de médico? Aquella oportunidad. Fue una entrevista súper leve, pero con hartos argumentos de lo que yo quería al final, porque en realidad el asunto de mi hija está ya dilucidado. Nosotros sabemos cuál es el camino que estamos tomando y quiénes son los responsables para que esto tenga un final que sea más que lógico, que lo debe aplicar el Ministerio de Justicia. Cuando la señora Michelle Bachelet habló conmigo, por supuesto que usó muy bien los protocolos, un respeto mutuo, ¿cierto?, deferente, como corresponde a una primera persona de cargo de presidente de un país como era ella en ese minuto. Y también me dio pésame con respecto al tema de mi hija, porque de hecho ayer le informaron cuál era la situación. Y yo le dije, señora Michelle Bachelet, el asunto de mi hija yo lo tengo en camino, no tengo problema en ese aspecto, porque aquí el Ministerio de Justicia tiene que hacer su pega, que lo ha hecho muy bien, porque he tenido la experiencia de conocer otra cosa que también desconocía. Y el Ministerio de Justicia en Magallanes es digno de elogio. Se manejan y cumplen lo que tienen que hacer. Por lo tanto, bajo ese aspecto yo tengo un poco de tranquilidad. Entonces le dije, señora Michelle Bachelet, pero a mí, ¿sabe qué más me preocupa? Y que me gustaría que usted lo hiciera, es colocarle la guinda de la torta. Porque la señora Michelle Bachelet no fue a Porvenir, pues. No. Y todos sabemos por qué. Porque hay un problema grave en el hospital que tienen allá. De hecho, no lo inauguró. Y la comunidad de Porvenir Ni se ha inaugurado todavía. justamente, está totalmente herida por lo que pasó con el famoso gobierno anterior, por la serie de problemas que ellos tuvieron, y también porque ¿sabes cuál es el eslogan que para mí funcionó mucho durante esa época? Es lamentable decirlo, pero es así. Y que yo se lo dije a la señora ministra Carmen Castillo, y le gustaría que la gente vea en el YouTube qué es lo que fue lo que le dije a ella. No vengan a Magallanes a mentir y a engañarnos, porque lamentablemente nosotros descubrimos eso. Y a la señora Michelle Bachelet yo le pedí que por Porvenir hicieran un esfuerzo, ya que tenían un elefante blanco nuevo ahí instalado,
le entreguen a esa comunidad lo que requieren: buenos médicos, buenos especialistas, buenos paramédicos, enfermeras, auxiliares administrativos, la logística, el transporte, el equipamiento que necesita un hospital en ese lugar. Porque Porvenir, se lo dije a la señora presidenta, es la puerta de entrada del turismo de Tierra del Fuego. Es el futuro competidor permanente de las Torres del Paine. Y estamos hablando de 40.000 kilómetros cuadrados, donde hay una frontera muy cercana con los vecinos que tenemos, que son los argentinos. Y resulta que Porvenir, que se inauguró la misma fecha que Ushuaia y Río Grande, es 10 veces más chica. Y ellos, los argentinos, han crecido potencialmente mucho más que nosotros. Y además, que por el camino que tiene, Porvenir tiene el riesgo permanente de accidentes. Sí. Porque son muy largas las distancias, los caminos son de segunda clase. Y también dije yo, el otro factor que afecta es nuestra geografía. Nosotros tenemos un clima súper adverso. Y las distancias son letales. Por lo tanto, las evacuaciones tienen que ser rápidas y expeditas. Se lo solicité y se lo exigí. Y más encima, bueno, ella me dio como respuesta: no se preocupe, para eso estamos trabajando. Y ya se fue. Y ya se fue. Y no, Y está en Estados no hice Unidos. nada. Miguel, Mary, muchas gracias. Mucha fuerza. Nuestro hashtag fue Justicia para Roxana. Yo llegué muy temprano hoy día a la radio para prepararme en esta entrevista, porque no es fácil tampoco. Uno es comunicador, también es padre, ¿no? Y escribí unas palabras que quiero compartírselas y dedicárselas a ustedes como familia también, para que hagamos una reflexión como comunidad magallánica. Dice así, mire, es para ustedes con todo el cariño de mi pluma, que no es muy buena, pero es con mucho amor. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso. Pero yo nunca pensé que me doliera tanto. Te llevo en mi memoria, Roxana. Cada momento compartido, cada tierna caricia, cada palabra de consuelo. Te llevo tu corazón cerca del mío, Roxana. Y al sentir una repentina ráfaga de viento magallánico, sé que eres tú, dándome una señal desde el cielo que sigues conmigo. Gracias, Miguel. Y gracias, Gracias, a ti Mary. también. Que Muy estén muy bien. agradecido. Gracias, muy amable. Muy amable. Vamos a la tanda, Felipe Borges, en este martes social de Última Conexión, acá en Polar Comunicaciones. Siga la sintonía.